Muy buenos días, chicos, los saludo con mucho gusto, su servidor Luis Miguel Holguín Martínez. Pues bueno, estamos en la clase de juicios orales. El día de hoy vamos a estudiar el juicio oral en el procedimiento administrativo. Ya lo hemos estudiado desde la perspectiva penal, los juicios orales en materia penal, pero como lo he venido señalando con ustedes, ya la oralidad ya nos alcanzó a todas las materias. Ya no es propio de la materia penal, también es propio de las materias administrativas, civil, mercantil, laboral, pero en esta ocasión vamos a hablar en materia administrativa. Y para hablar en materia administrativa, pues tenemos que remitirnos, ¿verdad?, al juicio contencioso administrativo. ¿Qué es el juicio contencioso administrativo? Pues es un juicio que se va a ventilar en términos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ante un tribunal administrativo que depende del Poder Ejecutivo, llamado Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Esta Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo se publicó el 1 de diciembre de 2005, entrando en vigor el 1 de enero de 2006. Es decir, esta ley tiene 14 años. ¿Dónde estaba antes regulado este procedimiento administrativo? Porque usted verá que si entró en vigor el 1 de enero de 2006, eso no significa que los juicios administrativos apenas tengan 14 años. Claro que no. Lo que pasa es que anteriormente estaba regulado en el Código Fiscal de la Federación. Nada más que se eliminó ese título del Código Fiscal, se eliminaron esos artículos que regulaban el juicio contencioso administrativo, se eliminaron de ahí, se crea una nueva ley llamada Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y precisamente es la fecha que usted tiene en pantalla y entró en vigor el 1 de enero de 2006. O sea, prácticamente eliminaron de Código Fiscal de la Federación toda la regulación de ese juicio para crear una nueva ley y ahora sí, a partir de esa nueva ley, pues que sea especial la regulación como tal, para no remitirnos a Código Fiscal, sino a su propia legislación. Y bueno, tenemos una última reforma del 27 de enero de 2017. ¿Qué pasa con esta reforma? Bueno, hay que considerar que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo ha tenido una serie de modificaciones. Solamente hice el hincapié porque es aquí con esta fecha del 27 de enero de 2017 cuando nace la oralidad en los juicios contenciosos administrativos. Es decir, cuando un contribuyente, cuando un gobernado, cuando un particular le es impuesta alguna sanción administrativa, puede acudir a este juicio. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hoy en día existe la posibilidad de presentar ese juicio, esa demanda, en papel, conocida como el formato tradicional. Es decir, uno cumple con los requisitos de ley en el término que establece la propia ley. Normalmente el término es de 30 días. Uno acude, el mismo tribunal maneja sus días hábiles e inhábiles. Entonces hace uno el cómputo de los plazos conforme a las reglas del acto y uno va a promover su juicio contencioso ante cualquiera de las salas. Obviamente cuando digo ante cualquiera de las salas es dependiendo de donde esté el domicilio del contribuyente en términos de la ley orgánica. Por ejemplo, si nosotros somos sancionados, que somos de Coatzacoalcos, entonces nos tocaría litigar el asunto en la Sala Regional del Golfo, que tiene su domicilio en la ciudad de Jalapa. Ahí es la sala regional que nos toca a nosotros acudir para, pues, hacer valer nuestros medios de defensa. Pero existe otra posibilidad de presentar tu demanda. La puedes presentar vía electrónica. Acuérdense que la oralidad y los medios electrónicos hoy ya son una realidad. Entonces,
uno puede promover su demanda de forma electrónica ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero modalidad en línea. Es decir, ante la sala especializada en juicios en línea que tiene su sede en la Ciudad de México. ¿Pero qué creen? En esta semana, la semana pasada, o sea, no tiene ni 15 días, que emitió un acuerdo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque en este momento solo hay una sala especializada en juicios en línea, solo hay una. ¿Y dónde se encuentra? En la Ciudad de México. Bueno, ya está el acuerdo para que la finalidad es de que haya una sala especializada en cada sala regional. Es decir, ya en próximos meses nosotros ya no vamos a promover ante la sala especializada en juicios en línea en la Ciudad de México como lo hemos venido haciendo. Lo vamos a hacer en una sala especializada, pero se van a aperturar en cada sala regionales. Es decir, una en Jalapa, otra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, otra en Quintana Roo o Mérida, otra en Chihuahua. Es decir, donde haya una sala, así como en materia judicial existen 32 circuitos, en materia judicial, primer circuito, segundo circuito, séptimo circuito, son 32 circuitos. Bueno, eso es en materia judicial, órganos jurisdiccionales que dependen del Poder Judicial. En materia administrativa están organizados en salas regionales, sala regional del Golfo, es decir, Jalapa, sala regional del Caribe, tiene competencia ya para Quintana Roo y Mérida, sala regional de Occidente, sala regional del Sureste, Oaxaca y todo. Entonces están asociadas o están agrupadas conforme a salas regionales. Entonces ya tenemos dos formas de promover nuestro juicio: en papel, en la vía tradicional, con sede en la ciudad de Jalapa, o lo podemos hacer de forma electrónica mediante el juicio en línea en la Ciudad de México, y próximamente ante las salas regionales va a haber una sala especializada en juicios en línea. Entonces vean, chicos, que la oralidad, los medios electrónicos, los medios digitales llegaron para quedarse. Ya no vamos hacia atrás. En los futuros nuestros juicios pues van a ser orales, electrónicos, virtuales. No dudo que haya algunos procedimientos en la modalidad todavía tradicional, la escrita, pero va en decadencia. Lo que va en aumento es medios digitales, oralidad, medios electrónicos. Entonces, la última reforma tiene que ver con el 27 de enero de 2017. ¿Qué pasó con esa reforma del 27 de enero de 2017? Pues prácticamente nace algo que se llama resolución exclusiva de fondo, juicio contencioso de resolución exclusiva de fondo. ¿Y cómo es eso? ¿O de qué se trata? Bueno, ahí está. Ahí está lo que yo le comentaba. Juicio contencioso en la vía ordinaria tradicional, en papel. Juicio contencioso en línea es la modalidad por internet de manera electrónica. Pero también tenemos algo que se ha denominado juicio contencioso en la vía sumaria. Bueno, ¿qué pasa ahí en la vía sumaria? Pues prácticamente ahí se van a tramitar todos los créditos fiscales que se estén litigando de acuerdo a cuantía. Es decir, créditos menores a 475,668 se van a tramitar en esta modalidad. Es decir, créditos menores. ¿Cómo es en la vía sumaria? Bueno, está regulado por los artículos 58.1 al 58.15 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. De manera procesal, de manera general, en la famosa teoría general del proceso, cuando los procesos se refieren en la vía sumaria, significa que los plazos serán acortados, es decir, serán más breves. Entonces, cuando un asunto dice en la vía sumaria, significa que si tardaban 2 años en resolverse, se resolverá en 1. Si se resolvía en 1, se van a resolver en 6 meses. Hago este ejemplo de manera muy simplista, pero es para que se entienda. Cuando se escuche en la vía sumaria, significa que los plazos se reducen. La sentencia saldrá más rápido. ¿Cuál es la intención? Pues privilegiar la solución del conflicto en términos del artículo 17.
El artículo 17 pues nos habla precisamente de el acceso a la justicia, la impartición de justicia, el tener una justicia pronta y expedita, imparcial, gratuita, y cumple con esas finalidades. ¿Para qué vas a tener un asunto ahí menor, más tiempo? Dale solución, sácalos más breve. Entonces, esa es la intención, que los juzgados, que los tribunales que imparten justicia, pues no se llenen de expedientes. Es decir, velos sacando, reduce tiempos y velos sacando, son asuntos menores. Es por eso también la creación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuál es la finalidad? Ponerle solución a un conflicto sin necesidad de que pase pues por un tribunal. Porque finalmente si pasa por un tribunal va a pasar por todas las etapas. Yo le digo a los clientes cuando vienen a verme, y digo, no es presunción, pero a veces hay que ser objetivos en la vida. Cuando un cliente viene a verme con un crédito, una multa, le digo, ¿sabes qué? Mira, lo mismo me voy a tardar por una multa de 10,000 pesos que por un juicio contencioso de 1,000,000 o 2,000,000 de pesos. Es decir, voy a promover una demanda, voy a analizar el asunto, voy a hacer conceptos de impugnación, tengo que hacer una ampliación en su caso, si procede, tengo que hacer alegatos. Si no me la quieren dar, me voy a ir a un amparo indirecto por una multa de 10,000 pesos. No, ya no es costeable. Como dice aquel dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, la intención precisamente de este juicio sumario es de que esos asuntos menores se ventilen de esta forma. En un juicio en la vía sumaria, donde los plazos se reducen y la resolución sale más rápida. Eso no significa que se esté vulnerando la impartición de justicia, significa que tiene que ser más ágil. Esa es la intención, esa es la finalidad. Y bueno, el asunto que nos compete. Por ejemplo, ahí tengo otra forma de promover el juicio contencioso administrativo. Y se ventilará conforme a las reglas de la oralidad. Esa es la novedad de este juicio. En la vía tradicional es escrito. En línea pues es electrónico, se presenta la demanda, ya no se imprime en papel, pero se manda de manera electrónica, pero finalmente es el archivo de Word, o bueno, PDF, de acuerdo a las características que nos pide el propio juicio. En la vía sumaria, pues también es en papel. Hasta ahí esos tres, todo es plasmado en un documento, sea escrito en papel o digital. Pero la novedad aquí ya en juicios orales es que en el 2017, el 27 de enero de 2017, es decir, tenemos 3 años, nació un nuevo juicio, algo que se ha denominado juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Y de qué trata? Bueno, trata de lo siguiente. Se va a fijar la litis y en esa audiencia se desahogará de forma oral. Es una novedad, porque en materia administrativa no se había dado este supuesto. Pero no todos los créditos, no todos los créditos que provengan de algunas otras facultades van a entrar a este juicio. En este juicio de resolución exclusiva de fondo solo se van a ventilar los que vengan de la fracción segunda, la fracción tercera y la fracción novena, es decir, revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica. Y esto nos vamos a remitir pues a las facultades de comprobación en términos del Código Fiscal de la Federación. Es decir, si la autoridad fiscal, vamos a poner el ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, ejerce facultades de comprobación en términos del artículo 42. A. Fracción segunda, revisión de gabinete. Fracción tercera, visita domiciliaria. Fracción novena, revisiones electrónicas. Vamos a poner el caso de una visita domiciliaria.
Ejerce la fracción tercera la autoridad. De acuerdo al principio de legalidad, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le faculte. Entonces, le está facultando que tiene la facultad de iniciar visitas domiciliarias. ¿Ok? Inicia todo su procedimiento, la auditoría, y culmina con un crédito fiscal. Ese crédito fiscal es de 5 millones de pesos. Procederá el juicio de resolución exclusiva de fondo. Pues no procede, porque ahí dice que solamente son para aquellos que provengan de facultades de comprobación de la fracción segunda, tercera y novena, siempre y cuando superen los 6.342.240. Te lo impone la propia ley. Entonces, si tienes una visita domiciliaria, pero no rebasa ese monto, no lo vas a poder ventilar en este juicio de resolución exclusivo de fondo. Ahora, si viene de una fracción tercera y te determinan 7 millones, pues entonces sí vas a poder promover este juicio contencioso administrativo. En la práctica, ¿qué sucede? Yo estoy seguro que de un 100%, una mínima posibilidad va a promover este tipo de medio de impugnación. ¿Por qué? Porque, bueno, te va a limitar. A los abogados que ya litigan saben que hay algunos conceptos en materia de forma y otros de fondo, y aquí los de forma no los van a hacer poder valer, solo van a poder hacer valer los conceptos de impugnación que tienen que ver con violaciones de fondo. Es decir, por eso se llama resolución exclusivo de fondo, solamente conceptos de fondo. ¿Y cuáles son aquellos conceptos de fondo? Bueno, aquellos que tienen que ver con los elementos del impuesto. ¿Cuáles elementos del impuesto? El sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa. Bueno, si la autoridad, al momento de determinarte un crédito fiscal, violó, interpretó mal alguno de los elementos del impuesto en la causación, el sujeto, en el objeto, quizás la base, bueno, entonces puedes hacer valer el juicio contencioso administrativo, pero solamente de resolución exclusiva de fondo. Y solo una parte de este proceso de la vía administrativa se va a ventilar de manera oral. Esta es una novedad, apenas tiene 3 años. En honor a la verdad, yo se los digo como litigante de la materia administrativa, yo no he promovido ninguno. No se me hace atractivo. Nada más que para efectos de temario viene. ¿Por qué no se me hace atractivo? Primero, porque solamente voy a hacer valer cuestiones de fondo. Me va a limitar mi defensa. Es decir, tú, contribuyente, no vas a poder promover argumentos de forma, solamente de fondo. Ahora, si yo veo que la violación es evidente y la autoridad fiscal consideró alguna cuestión que tiene que ver con los elementos del impuesto, pues sí me animaría a presentarlo. Pero si no, pues no lo voy a presentar, aun cuando me tengas una serie de beneficios por ahí, porque al promover el juicio contencioso te da el beneficio de no garantizar el interés fiscal. Pero es como el queso con el veneno. Te da el queso, pero lleva el veneno. Te dice, puedes promover juicio contencioso administrativo de resolución exclusivo de fondo, y te doy el beneficio de que no garantices, porque en todos los juicios se debe de garantizar el interés fiscal. Pero aquí no se va a garantizar el interés fiscal en términos del 5816 al 5829. Aquí se encuentra todo el procedimiento. Entonces, vamos a, como actividad, ahorita que termine la grabación, deseo que ustedes me hagan un análisis de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, del artículo 5816 al 5829, para que ustedes me plasmen la formalidad del desarrollo de la audiencia de forma oral en este apartado, en este juicio de resolución exclusiva de fondo. Ustedes me digan cuáles serían las ventajas de promoverlo o no promoverlo, independientemente que la fijación de la litis tendrá lugar dentro de los 20 días a la contestación a la demanda
y se desahogará de forma oral. Es decir, solamente la fijación de la litis se desarrollará de forma oral. Es interesante, es una novedad, cosa que no lo teníamos en materia administrativa. A partir de hace 3 años nació esto y bueno, aquí está. Por eso en nuestro temario abarca también los juicios administrativos, pero no en todos. En el tradicional es en papel, en línea es de manera electrónica, en la vía sumaria es igual, nada más que se puede promover obviamente en papel o se puede promover en juicio en línea, nada más que aquí te limita en el plazo en cuanto, bueno, no te limita, te reducen los plazos, porque en todos los casos se presentan dentro de los 30 días. Entonces, yo los invito para que hagamos la actividad, abramos nuestra ley federal ley federal del procedimiento contencioso administrativo, nos ubiquemos en los artículos 58.16 al 58.29 y ustedes me digan específicamente cómo se desahogará la audiencia de fijación de la litis. Se desarrollará de forma oral. No está muy desarrollada, pero ahí está. Ahí es donde entra la oralidad en materia administrativa y cómo se va a desarrollar este juicio. Adicionalmente, después de que terminemos esta actividad, pues vamos a ver ahora los juicios mercantiles en la vía oral. La oralidad en los juicios mercantiles. También quiero que desarrollemos en el tiempo que nos queda cómo se va a desahogar para efectos de dejar las bases y en la próxima clase podamos atender el juicio en la vía oral desde la perspectiva del juicio mercantil. Bueno, chicos, los saludo y nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias.